Hola, soy Rogelio Segovia y te doy la bienvenida al podcast Human Leader, un espacio de desarrollo personal y profesional. El día de hoy tenemos como invitado a Jas Alemán. Jas es licenciado en Psicología por el TEC de Monterrey. Cuenta con estudios de posgrado en Psicoterapia Breve Sistémica. Tiene una maestría en Sexología Clínica del Instituto Mexicano de Sexología y es especialista en tanatología por la Universidad Iberoamericana. Asimismo, es coach ontológico por Newfield Network. Actualmente está cursando un doctorado en estudios humanísticos del TEC de Monterrey. Jas, bienvenido. Gracias, Rogelio. Hasta me cansé, oye. Hasta te cansaste, ¿verdad? De todo. Sí. Y se oye muy bonito, ¿verdad? Se escucha precioso. Todo lo que has estudiado. Un eterno aprendiz, Un eterno aprendiz. No dejas de estudiar ni de estar aprendiendo. Ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias, Jas, nuevamente por estar aquí. En esta sesión de capítulos hemos estado platicando acerca de la marca personal. El primer capítulo abordamos lo que es la marca. El segundo, el de la semana pasada, estuvimos explorando lo que son los sesgos inconscientes, y hoy vamos a abordar un tema que a mí me apasiona desde que lo aprendí de ti. Órale. En los múltiples pleitos que teníamos cuando eras mi coach titular, cuando me estaba certificando, y acerca de los procesos de desaprendizaje y lo que es ser un aprendiz, precisamente. A mí me llama mucho la atención, y tú me lo decías cuando eras mi coach, de que siempre estamos hablando del aprendizaje, del learning, de adquisición de conocimiento. Incluso tú me criticabas positivamente mucho esos temas, que me decías, güey, es que te la pasas siendo un nerdito y quieres estar estudiando y quieres estar nada más cuadradito y estar en los libros y estar platicando y aprendiendo, pero no desaprendes. Claro. Y me decías, y el aprendizaje... Claro. Como tal, probablemente no te lleve a temas. Y ahí aprendí que existe el desaprendizaje. Entonces, ¿qué es desaprender? Poco se habla de esto, ¿no? Sí, muy poco. Estamos muy acostumbrados a estar hablando solamente de aprender. Bueno, antes de comenzar, te quiero agradecer por este espacio. Un placer estar aquí contigo compartiendo un poquito de lo que he estado aprendiendo en mi vida profesional, sí. Pero sobre todo, y lo más importante, y también esto plantearlo para las personas que nos estén escuchando, lo que se integra de lo que aprendemos en nuestra vida profesional a nuestra vida, ¿no? Entonces, sí. Igual pedirles a las personas que nos estén escuchando que se den el permiso de integrar esto que van a escuchar a su vida, ¿no? En sus diferentes dominios, y pedirles que nos escuchen también desde un punto distinto, ¿no? Solemos escuchar y decir, ay, eso yo ya lo sé, ¿no? Ay, ¿qué me viene a enseñar, no? Uy, esto lo he escuchado muchas veces, ¿no? Eso es de lo que comen los coaches, ¿no? Todo el tiempo estamos diciendo, me incluyo algunas veces. Entonces, pedirles que nos escuchen desde un punto diferente. Date el permiso hoy de sorprenderte a través de escuchar este podcast, de no saberlo todo, de no tenerlo claro también, y de ser un aprendiz de la vida, ¿no? Déjate sorprender, para empezar. ¿Y se vale el día de hoy irnos con dudas? Por supuesto, siempre se vale irse con dudas, incluso... ¿O ese va a ser el reto, irnos con dudas? También, pudiera ser, ¿no? Hacernos cargo de las dudas, ¿sí? Pero tenerlo ahí presente, ¿no? Que es algo que también ocurre. El desaprender, quisiera dar como un significado... Sí. Significa que me desprendo completamente de un mundo explicativo. Me desprendo de un modo en el cómo vengo haciendo yo las cosas y accedo completamente a uno nuevo, ¿no? Entonces, nos habla acerca de liberarnos también de esas anclas que tenemos ya muy programadas en nuestro ser. Implica también, Rogelio, estar dispuesto a dejar atrás muchísimas explicaciones con las que hemos crecido. Y bueno, incluso la incapacidad de desaprender es ya un enemigo del aprendizaje, que es un tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas que habitan ya este enemigo del aprendizaje, o que habitamos? Porque la verdad es que todos lo hemos abordado. Tienen un lema, ¿sabes? Y el lema es siempre lo he hecho así. Ajá. Entonces, fíjate la fuerza que tiene el decir esto. Es que yo siempre lo he hecho así, siempre lo he hecho así.
y el aprendizaje es como una ventana, una enorme ventana por la que entra un aire a veces limpio, a veces no tan limpio, suave o a veces un poco fuerte. Y cuando yo habito este lema y habito este enemigo del aprendizaje, lo que hace es que yo cierro esa ventana de aprendizaje, ¿no? Entonces imagínate de todo lo que nos privamos, ¿no? Para poder desaprender necesitamos humildad. Ajá. Y también aguas con las piedras, ¿no? Que nos falta, ahí nos van a ir cayendo durante esta conversación, pero nos falta esa humildad para admitir que no todo lo sabemos y sobre todo está bien no saber todo el tiempo. Déjame empezar con el tema de desaprender. Y déjame hablarte desde mis sesgos inconscientes que platicábamos la semana pasada con Humberto. Cuando tú me dices, date la oportunidad de desaprender, date la oportunidad de que lo que has hecho toda la vida y así ha sido, hay cosas diferentes. Entonces, desde mi sesgo, desde mis prejuicios es, si lo que yo he hecho me ha funcionado y estoy tranquilo, ¿por qué tengo que desaprender? Ahora resulta que a mis 42 años todo lo que he aprendido está equivocado y me pides que desaprenda. Interesante. O sea, ¿por qué? Bueno, si tuviéramos que realizar una pregunta, que es por dónde empezar, ¿no? Esta parte de desaprender. Sí, si bien hay cosas que en la vida nos han funcionado muy bien, yo creo que ahí ya tenemos una fórmula, ¿no? Y esa es una fórmula que quizá podríamos replicar en situaciones que nos nutren, que nos favorecen en nuestra vida. Pero también debemos de preguntarnos, y esta pregunta hay que aplicarla a todos los dominios en nuestra vida, en el dominio de pareja, en el dominio laboral, en nuestro físico también. ¿Tienes hoy esos resultados que tú deseas? Ajá. Y seguramente en alguno de estos dominios tu respuesta va a ser no. Ajá. Entonces, eso quiere decir que vengo haciendo ciertas acciones repetitivas o teniendo ciertos patrones de acciones que me están dando los mismos resultados. Y entonces, eso quiere decir que hay algo que no funciona. Ajá. Y es ahí donde tenemos que ir a mirar de qué manera estamos contemplando, estamos observando, de qué manera estamos accionando, que no me está funcionando hoy. Ajá. Es decir, yo para desaprender primero tengo que identificar que algo no funciona, que algo no quiero, que algo hay que cambiar. Por supuesto, ¿no? Vamos aprendiendo muchas cosas durante nuestra vida desde que somos muy pequeños, ¿no? Vamos aprendiendo para bien y también aprendiendo para mal. Por ejemplo, yo en mi consulta me toca escuchar muchas veces que la pareja se queja de que su pareja no sabe comunicar sus emociones. Y entonces cuando algo pasa, no dice nada, ¿no? Y es increíble cómo esto es aprendido. Y lo aprendimos, no quiero decir que esté mal, pero nuestros padres igual tienen algo que ver, ¿no? Y no hay una fórmula para ser padres. Cuando alguien dice que yo no sé comunicar emociones en este caso, ¿no será que la persona está acostumbrada a que se las comuniquen de una manera distinta a la que yo las comunico? Pudiera ser, pero también eso es algo que tenemos que contemplar, el cómo mi pareja necesita que yo le comunique, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esto está sucediendo en la relación, ¿no? Pues genera una gran frustración en la persona, ¿no? Entonces, ahí mi deber como pareja es hacerme consciente que los resultados que estoy teniendo hoy no me son funcionales. Y entonces es ahí donde tengo que ir a ver qué es lo que yo aprendí que no me está funcionando. Y entonces darle la apertura al desaprendizaje, ¿no? ¿Eso aplica también en el trabajo? Por supuesto, ¿sí? Aplica en todos los dominios, ¿no? Aplica también en el físico. Igual ahorita, un poquito más adelante, les contaré un enemigo gigante del aprendizaje que tuve que mirar para desaprender un juicio que tenía fuerte de mí, ¿no? Y que me limitaba en muchos aspectos y me descuidaba también. Entonces, sí, es aplicable a todos los dominios, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos ir a cambiar nuestra manera de ver
lo que es el aprendizaje y darle la apertura también al desaprendizaje. Entonces, yo me doy cuenta que hay algo que tengo que cambiar en mi relación de pareja, en mi relación de trabajo, e inicia mi proceso de desaprendizaje. Así es. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a un ejemplo puntual. Tengo alguna cuestión laboral con mi jefe. No me escucha, no hay una buena comunicación. Yo digo que es él dice que soy yo. Ya sé que ahí hay un tema. ¿Qué es lo que hay que empezar a desaprender? Claro. Primero, tener claro que una respuesta natural del ser, y lo vamos a sentir mucho en el cuerpo, va a ser la resistencia, ¿no? Identifiquemos nuestras resistencias. Siempre que el cuerpo está sintiendo eso, porque se siente, y eso es otro tema, que hay que aprender a escuchar lo que se siente, estamos generando una resistencia, ¿no? Y esto es porque existe un temor a la pérdida, ¿no? A perder eso a lo cual estamos acostumbrados. Nos incomoda muchísimo lo nuevo, Rogelio, ¿sí? Nos resistimos muchísimo al cambio también, hasta en cosas muy simples. Entonces, identifiquemos primero la resistencia y miremos qué es eso que hoy no me está funcionando, ¿no? Y entonces ahí es donde tengo que echarme un clavadito interno y ser bastante sincero conmigo y bastante humilde para aceptar también que eso no funciona, y entonces hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que desaprender? Tengo que desaprender el cómo me comunico, tengo que desaprender el cómo escucho también, ¿sí? Entonces, echarnos un clavadito para ver qué es eso de lo cual hoy no nos está nutriendo. Y lo que yo empiezo a desaprender, en automático empiezo a aprender nuevas cosas. Exacto, ¿sí? Comenzamos un proceso distinto, ¿no? Que, ojo, no le hagamos un juicio de bien o mal, tanto al aprendizaje como al desaprendizaje, ¿no? Al final estamos en constante cambio y nos están pasando cosas distintas todo el tiempo, y también la conciencia tiene que ver mucho aquí, ¿no? O sea, vamos teniendo despertares durante nuestra vida, y algunos habitamos la ceguera durante un buen rato, hasta que ya es cansado darme cuenta que por más que intento, esto no resulta. Es ahí donde tú tienes que ir a verte, ¿sí? Y a decir, bueno, ¿por qué por más que lo intento no está funcionando? Es porque algo se necesita desaprender. Y en el aprendizaje, en el aprender del desaprender, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? ¿Conocimiento o sabiduría? Híjole, yo creo que un pedacito de las dos, ¿no? Hay cosas que tenemos que acercarnos a otros y darles ese nombramiento de maestro, darle el permiso a que me enseñe, y la sabiduría para mí es algo que vamos adquiriendo durante el tiempo, ¿no? Entonces, tanto tenemos una sabiduría interna en nosotros mismos, como también podemos detectar la sabiduría en alguien más, ¿no? Entonces, apoyarnos, dejarnos acompañar en estos procesos para poder dar un paso diferente. ¿Por qué muchas veces nos da miedo aprender? ¿Nos da miedo aprender o nos da miedo desaprender? Bueno, ambos nos da miedo. ¿Por qué? El miedo representa una pérdida. Es una emoción que llega cuando sentimos que perdemos algo, ¿no? Entonces, perder lo que estamos acostumbrados no nos es sencillo, ¿no? Como decía ahorita, hay una resistencia. Entonces, tememos porque no tenemos certeza de lo que va a haber del otro lado. Entonces, es válido el miedo, ¿no? ¿Hacia dónde me lleva ese miedo, ese temor, esa sensación de pérdida? Claro. Bueno, hay dos, ¿no? Hay dos caminos. Uno, contemplar esto como algo que abre una posibilidad, o contemplar esto como algo que cierra una posibilidad. Eso ya tiene y depende mucho también de la narrativa de cada persona. Hay personas que están más acostumbradas a pensar de manera negativa, por decirlo así, y entonces para esas personas lo que probablemente va a pasar es que esto se va a cerrar, y entonces no van a poder mirar qué hay detrás del muro. Pero para la persona que afronta el miedo como una posibilidad de moverme a un espacio distinto,
seguramente va a llevar a acciones diferentes y la persona va a estar mucho más satisfecha. ¿Cómo me puedo asegurar, Jazz, que ese aprendizaje Ajá. no se convierta simplemente en acumular información, en acumular conocimiento, en recitar libros, frases, párrafos y con cierta pedantería estar diciendo lo que yo sé? Claro, claro. Yo creo, la pregunta es ¿cómo me puedo asegurar? Tenemos que estar conscientes de que lo que aprendemos lo tenemos que llevar a registrar. Ajá, entonces, entre tú más practiques lo que tú aprendes, lo vas a integrar a tu cuerpo, a tu ser. Sí. Ajá, y entonces, pues vas a generar un mayor estado de bienestar en ti, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo siempre, y se lo recomiendo a mis pacientes y a mis clientes, es esto que hoy estamos aprendiendo juntos en esta conversación, llévatelo a tu vida, ¿sí? Practícalo con tus hijos, practícalo como tu pareja, hablando del tema de las emociones. Si tú aprendiste, desaprendiste a no comunicar tus emociones y aprendiste a comunicarlas, pues ahora practícalo. Cuéntale a tu equipo de trabajo en qué estás, cómo te sientes, si estás frustrado, si estás alegre. Cuéntale a tu esposa si tienes una necesidad, ¿sabes? ¿Y no me van a manipular los demás? No. ¿No me van a manipular Ajá. mis compañeros de trabajo, mi familia? Ajá. Ese es otro temor, ¿no? Por esa vulnerabilidad. Ajá, ese es otro temor. Pruébalo. Algunas veces es más lo que pensamos que va a pasar que lo que realmente pasa. En mi experiencia no es así. Ajá. En mi experiencia, cuando tú te das la oportunidad de comunicar, de hablar, de expresar lo que estás sintiendo, la persona puede resonar más contigo, y te puede acompañar en eso que te está pasando, ¿no? Entonces, yo sugeriría que nos lancemos más, que no nos quedemos como atrapados en el, híjole, es que si yo hablo de lo que siento, las personas me van a colgar, ¿no? Sí. O me van a tachar de X cosa, ¿no? Entonces, pruébenlo. Pruébalo. Hay dos preguntas que te quiero hacer, van al mismo tiempo porque van concatenadas. Una es, ¿qué significa ser aprendiz en este proceso de desaprendizaje y de aprendizaje? Y dentro de ese aprendiz que soy y que quiero que nos ayudes a ahondar un poco más en el concepto, ¿cuáles son los enemigos del aprendizaje que enfrenta ese aprendiz? Entonces esas son... ¿Qué es el aprendiz y cuáles son los enemigos al que se va a enfrentar ese aprendiz? ¿Sabes qué me gustaría? Te voy a contestar las dos, obviamente. Échele. Pero me gustaría más entrar primero a los enemigos y al final como cerrar con la definición de aprendiz. De aprendiz, dale. Entonces, dale. Bueno, yo les traje a este espacio 5 enemigos del aprendizaje. Son muchísimos los que existen. Obviamente no nos va a dar el tiempo para poder conversar de todos. Pero tenemos 4 horas, entonces sin problema. Podemos grabar muchísimo tiempo. Entonces, hay un enemigo que creo que está muy presente en la mayoría de los seres, ¿no? Es que como saqué todos los enemigos y dije, a ver, ¿cuáles con los que yo más me topo o cuáles son también con los que yo más he vivido, ¿no? Y hay uno que se llama la incapacidad de admitir que no sé. La incapacidad de admitir que no sé. ¿Te ha pasado a ti? Escúchalo, incapacidad de admitir que no sé. Es decir, me preguntan algo y tener la franqueza de decirle no sé. Exacto. ¿No? Exponerme, exacto. La vulnerabilidad, exacto. Empezar a sudar, la frente se me perla de gotitas de sudor. Empiezo a buscar la salida. Y esto es igual en todos los En vez de ponerme a inventar alguna respuesta. Por supuesto. Imagínate que tu jefe te pregunta algo que tú no sabes. Híjole, nos cuesta mucho decirle, no sé, jefe. Pero es que nos han enseñado que nos pagan por saber. Nos han enseñado que estamos ahí porque sabemos. Y si no sabemos, van a traer a alguien que sepa. Exacto. Creemos que debemos de saber todo, ¿no? Y esto, pues no es así. Yo no conozco hasta ahora una persona que sepa todo. Y si tú la conoces, preséntamela. Hay una frase que alguna vez me dijeron que me encanta,
que dice que si hicieran una biblioteca con todo lo que no sabemos, Ajá. no habría espacio en la Tierra para poner esa biblioteca. Por supuesto, ¿no? Entonces, culturalmente, decir no sé se revela como algo muy complicado, ¿no? Incluso, o en especial en el mundo del trabajo. ¿Sí? Tú que trabajas en organización, seguramente puedes estar muy consciente de esto, ¿no? Donde creemos que podemos ser juzgados, castigados, casi colgados por decir que no sé. ¿Qué opciones me abre decir que no sé? Uy, pues la ventana del aprendizaje está justo ahí. Ajá. O sea que el primer paso para aprender es declarar es ser que no consciente sé. y declarar. No Exacto. solamente ser consciente, sino Exacto. declarar lo que no sé. Exacto, declarar que no sé. Acuérdate que las declaraciones generan acciones diferentes en el mundo, ¿no? Entonces, cuando declaramos, movemos todo en nuestra Sí. vida, ¿no? Entonces, hay que comenzar por dejar de enjuiciar en nosotros primero este hecho de que está mal decir que no sé. Dicen que el juez más severo es uno mismo. Uy, somos durísimos, ¿no? Entonces, ábrete a aprender declarando que no sabes. Sí. Ajá. Y date cuenta que esa es la manera en la cual tú te vas a nutrir de los demás. Ajá. Se requiere una humildad otra vez para reconocer esto. Sí. Y quiero que nos sintamos tranquilos de decir no sé. Incluso a mí me toca cuando trabajo en organizaciones, cuando trabajo en mi consultorio, decirle a las personas que no sé. O declararme incompetente. Oye, este tema no lo conozco, pero déjame lo checo, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de este enemigo del aprendizaje, que cuando lo hacemos consciente, me voy a nutrir de otros, me voy a nutrir en literatura, me voy a nutrir de mis maestros, me voy a nutrir preguntando. Eso es y ahí se da el aprendizaje. Ajá, o sea, desaprendo que no puedo decir no sé, ajá, lo digo y ahí se inicia el aprendizaje. Exactamente. Excelente. Entonces, y bueno, de ahí podemos pasar al siguiente, sí, si te parece. Sí, claro. Híjole, este también es muy... Es que todos, o sea, no hay un enemigo del aprendizaje. Para mí todos son muy choqueantes en mi mente. Dado quién soy, no puedo aprender. Uh-huh. Dado quién soy, no puedo aprender. Ajá. Y entonces aparecen en las personas frases como yo no puedo, esto es muy complicado para mí, no, es que yo no soy bueno para las matemáticas, no, yo no soy bueno para correr, yo no soy bueno para... yo no soy bueno. Y eso es dado quién yo soy. Exacto, tenemos juicios que son como etiquetas que vamos generando en base a experiencias. Y hay veces que los juicios los formamos nosotros mismos y hay veces que le compro el juicio al otro, ¿no? Ya. Como cuando la mamá te dice que eres un bueno para nada y entonces te lo crees. Entonces, dado que soy un bueno para nada, ajá, yo no puedo ser exitoso en la vida. Exactamente. Yo no puedo lograr tener... Ajá. Entonces, lo primero que tenemos que observar para este enemigo del aprendizaje es cuáles son esas etiquetas que yo tengo de mí o que yo he comprado de los demás que me han limitado. Uh-huh. ¿Y se puede romper ese dado quién soy? Por supuesto. Incluso, y te digo por supuesto porque yo lo he hecho, ¿no? Sí. Y me siento contento de decirlo y ahorita me gustaría compartirte como esa experiencia. El tema de las etiquetas, el tema de los juicios, imagínate que es como una cárcel, ¿sí? Un cuarto con 4 paredes en las cuales solamente observas esas etiquetas todo el tiempo, ¿no? Inútil, tonto, débil, viejo, ¿sabes? Sí. Pasa mucho. Yo he escuchado muchas veces el decir, ay, es que a mí me gustaría hacer esto, pero dado esto, dado que soy viejo... A mí me gustaría aprender a cantar. Por supuesto, pero yo a esta edad, ¿cómo crees? Me gustaría aprender a tocar la guitarra. Exacto. Entonces,
Y una experiencia propia, les quiero contar que estoy aprendiendo a correr a mis 34 años. Ya. Y a lesionarte. Y a lesionarme muchas veces, por supuesto, por lo mismo que el cuerpo no está acostumbrado a esto, porque no le di este dominio de aprendizaje en la parte del cuerpo, pues está torpe ahorita. Entonces, yo crecí creyendo que era un niño listo, pero torpe. Pero malo para el deporte. Pero torpe para el deporte. Torpe. ¿Y eso te lo dijeron de chiquito? Me lo dije yo mismo y me lo dijo mi maestro de educación física. Se encargó de darle... Te dijo, ya, tú no vas a poder, tú no eres bueno para los deportes, tú agarra el libro y ponte a estudiar. Exactamente, y eso fue lo que hice, pues si no te diste cuenta el currículum. Mientras estás en la banca, porque no te voy a meter el partido, tú ponte a estudiar. Exactamente, entonces, ¿qué hizo ese enemigo del aprendizaje? Me llevó a un espacio ¿cómo te diré? De olvido en el cuerpo, ¿no? Sí. En el cual, pues no lo movía, no lo ejercitaba, muy plano, si lo queremos llamar así. Y ahora, cuando lo detecté y dije, oye, estoy habitando una etiqueta que solamente me priva, ¿qué pasa si la suelto? Ajá. Y me pongo a correr. Entonces, hoy estoy dándole un significado diferente y diciendo, yo soy un hombre que además de ser inteligente, también puede ser activo físicamente, ¿no? Ajá. Y ha sido bastante bonito y bastante revelador darme cuenta que dado quién soy, sí puedo. Excelente. Tercer enemigo del aprendizaje. Híjole. No dar autoridad a otro para que me enseñe. ¿Por qué se me hace familiar ese? Porque, ¿qué me recuerda ese enemigo Rogelio, no sé. del aprendizaje? He conocido mucha gente. Bueno, entonces pasemos al cuarto enemigo. Pero es que este enemigo es muy limitante. A ver, repítemelo. No dar autoridad a otro para que me enseñe. Ok. Cuando declaramos a alguien como nuestro maestro, le otorgamos confianza y autoridad, reconociendo su mayor capacidad de acción. Ajá, pero a veces nos posicionamos en lugares en donde nadie nos alcanza, ¿sí? Y nadie es nadie, ¿no? Entonces, esa arrogancia nos priva, nos aísla. La única forma de avanzar desde ahí es confiando en el maestro, ¿no? Es muy similar como lo que vemos en gente muy especialista, científicos, ramas muy técnicas, que creen tener todo el conocimiento y no puede llegar alguien y es triste a rebatirlos. Ajá, es triste porque dado esa gravedad nos perdemos de la enseñanza de todos, ¿no? ¿Es petulancia? Yo creo que todos somos maestros de todos, ¿no? Me tocó una experiencia muy chistosa cuando recién iniciaba en el camino del coaching. Creo que ya te la conté. A ver, échale. Y te digo. Un director, no vamos a decir nombres, no vamos a decir marcas. Un director que se llama Rogelio Segovia, otro. Todavía no te conocía, estaba más joven todavía. Entonces, llego, me siento en la sala de espera, le digo a la señorita que vengo con tal director a tener su primera sesión de coaching. Y entonces el señor llega, muy elegante, muy propio, y su asistente le dice, ¿no? Señor, yo no me acuerdo cómo le dijo, aquí está el coach. Señor don licenciado. Aquí está su coach. Y entonces él voltea, con una cara como de sorpresa fue muy chistoso lo que pasó. Que saber, ya con permiso, estoy buscando a mi coach. Exactamente, entonces voltea de nuevo con la señorita, como si no me hubiera visto, y le dice, ¿quién? O sea, ¿dónde está? Y ella le dice, está enfrente de usted, ¿no? Así como con la voz un poquito más bajita. Y él se sorprende. Nosotros los coaches sabemos un poquito acerca del lenguaje corporal, y entonces yo le leí la sorpresa completita en el rostro, ¿no? Se me acerca y me dice, ¿usted es el coach? Vuelve a preguntar y le digo, sí, mucho gusto, ya es alemán. Y me dijo algo que me sacudió y de inmediato detecté este enemigo del aprendizaje. Sí. Me dice,
usted es muy joven, etiqueta, ¿no? Para empezar. Sesgo. Sesgo, de inmediato. Me dice, ¿usted qué me tiene que venir a enseñar, no? O sea, una persona tan joven que me viene a enseñar, ¿no? Te lo dijo así directo. Así, directo. Fue como un balde de agua fría. Si bien una parte mía iba y decía, un puñetazo. este es un enemigo del aprendizaje, claro. Otra parte de mí sacudía mi seguridad también, ¿no? Me invalidaba, por así llamarlo. ¿Y lo sentiste? Y entonces, lo sentí. Le dije, sí, soy yo, soy coach, certificado, tal escuela, mis credenciales, aquí está, todo bien. Y lo más bonito fue acompañarlo en mirar este enemigo del aprendizaje, que curiosamente lo que estaba pasando en su área era que la gente se quejaba porque él no los escuchaba. Sí. Ajá, y no los escuchaba, ¿por qué crees? Porque dado quién era él, no le daba autoridad a otros. Y porque su equipo era más joven que él. Entonces fue fabuloso acompañarlo en descubrir este enemigo, pero fíjate todo lo que nos priva cuando no le damos autoridad a alguien, ¿no? Entonces, declarar que quien está frente a mí es un maestro en algo para mí. Sí. O sea, Rogelio para mí, y hemos tenido esa conversación, es un gran maestro en muchos sentidos. Ajá. Yo seguramente también. Seguramente sí. Entonces... nos peleamos muchas veces, pero definitivamente sí. Pero es parte del aprendizaje. Parte del aprendizaje. Entonces, darnos permiso de declarar maestro. Cuarto enemigo del aprendizaje que nos traes, ya. Ajá, híjole, con este me acordé de alguien que no quiero decir cómo se llama. Querer tenerlo claro todo el tiempo. Yo tampoco sé a quién te estás refiriendo. ¿Verdad? Evitamos, Rogelio, a toda costa cualquier momento de confusión o incertidumbre. No nos gusta. Sí, la certeza parece que es nuestro mejor amigo, pero no. Pero es que ese es un sesgo, eso es lo que nos enseñaron desde chiquitos. Exacto. A que me hacen una pregunta y tengo que dar una respuesta. Ajá, entonces no estamos abiertos a admitir que para llegar a saber, pasamos por el no saber. Y que para llegar a la luz hay trechos bien oscuros. ¿Sí? Entonces, se muestra como una adicción. Queremos tener todo el tiempo claro. Es súper adictivo, ¿no? O sea, quiero tenerlo todo claro. Y más ahora, ¿no? Con el acceso a la información que tenemos es... Ajá. Y habitar este enemigo, el querer tener claro todo el tiempo, nos lleva a una frustración. Ajá. A una frustración. Nos sentimos atrapados ahí, ¿no? Entonces, cada iniciación de un aprendizaje implica atreverse a entrar a un espacio que no está claro. Ajá. Era por eso que te decía al principio que si podíamos irnos con dudas. Y que si podíamos salir confundidos de esta conversación. Muy confundidos, pero entonces vayamos a mirar qué es lo que nos brinca. Quinto enemigo del aprendizaje, Jess. No tener tiempo. Híjole, no tenemos tiempo. Ajá. Como a mi invitado del día de hoy, que lo anduve correteando para venir a esta entrevista porque no tenía tiempo. Estamos hablando de un punto diferente, ¿sí? En algún punto el aprendizaje por sí mismo dejó de ser prioritario. Sí. ¿Sí? En favor del estar muy ocupado, ¿no? Uy, es que entre más diga que estoy ocupado, cállate, la gente mejor va a pensar de mí. Va a decir, este es un súper exitoso, ¿no? Pero no tiene tiempo. El no tener tiempo como enemigo del aprendizaje tiene otro componente. Y es que cuando quiero aprender, quiero hacerlo rápidamente. Oye, Rogelio, si tú sabes la respuesta, dímela ya, ¿no? O sea, no queremos dedicarle tiempo a aprender. Ajá. Y entonces decimos, habitamos... Como el que quiere correr el maratón sin entrenar. De cuenta. Si tú tienes la respuesta, dámela, ¿no? O sea, dime, Rogelio, ¿qué tengo que hacer para correr 42 kilómetros? Famoso dicho de lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Ajá, sí. Entonces, acá nos hacemos una pregunta. Si no nos damos tiempo, pues ¿cómo vamos a aprender, no? O sea, ninguna maestría se adquiere en un día. Yeah. Ajá. Y cuando digo maestría no me refiero meramente a lo académico, ¿no? Maestría de la vida. Entonces tenemos que dedicarle un muy buen tiempo a escucharnos, a reconocer qué es lo que no nos está funcionando y tenemos que dedicarle muchísimo tiempo a accionar diferente. Muy de la mano de aquella regla de las 10,000 horas, que para dominar un tema hay que practicarlo 10,000 horas. Jazz, antes de irnos, dime qué significa ser un aprendiz. Un aprendiz. Un aprendiz, para mí,
porque hay muchas definiciones, Sí. es un ser que se reconoce como un principiante. Ajá. Un aprendiz es comprometerse con el aprendizaje. Ajá. Y declararse incompetente. Yo lo podría poner en esos puntos. Uno de los mejores ejemplos que he escuchado de ti, de lo que es un aprendiz, es, y me gustaría que lo retomaras brevemente antes de irnos. Cuando estaba yo iniciando a dar pláticas en público, que me temblaban las piernas, sudaba, se me cortaba la voz, se me olvidaba, y aunque lo estuviera leyendo, se me olvidaba leer el español. Pasa. Me decías, sé un aprendiz, date cuenta que la gente está para escucharte y es gente como tú, tiene las mismas necesidades que tú, tiene los mismos miedos que tú. Declararnos aprendiz, Rogelio, nos libera. Ajá. Sí, justo cuando venía para acá recordaba esa conversación. ¿Ves de que te acuerdas de lo bonito, te acuerdas de lo malo? Que lo traes a este espacio. Y yo te recomendaba, tú me decías, Jazz, ¿cómo le hago? Hay gente muy... Dame la respuesta ya. Claro, no, habitando el enemigo, no tener el tiempo. Y sí, estabas contra reloj, ¿no? Pero me decías, ¿cómo le hago? Hay gente muy importante, etiquetas, ¿no? Directores, vicepresidentes en este espacio. Y yo te decía, declárate aprendiz, ¿no? Declárate aprendiz, suéltate, date cuenta que está bien que no sepas todo, date cuenta que está bien sentirte confundido, sentirte lento, y yo te decía, desnúdalos en tu mente. Sí. O sea, y con esto, ¿a qué me refiero? A reconocer a la persona que está frente a mí, no con una etiqueta, sino reconocerla como un ser. Y en esencia todos somos tan parecidos. Todos tenemos miedos, inseguridades, habitamos el miedo. Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Tristeza, nos pasan cosas, ¿sí? Entonces, declararnos aprendices es una liberación en la cual nos tenemos que reconocer como principiantes y darnos el permiso de cometer errores, que después repararemos, ¿no? Pero declarémonos incompetentes cuando no sepamos algo, simple. Jazz, me encantó que estuvieras aquí el día de hoy. Te agradezco de corazón el tiempo, lo que nos compartes. Gracias. Y pues muchas gracias. Un placer, Rogelio, un placer acompañarnos y la invitación, vamos a liberarnos para que podamos trascender. Gracias, Jazz. Un placer.